de el libro El Parsifal develado de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, la tauromaquia. Antes de la segunda catástrofe transalpiniana, que alteró fundamentalmente el aspecto de la corteza terrestre, existió un viejo continente que hoy yace sumergido entre las procelosas aguas del Atlántico. Quiero referirme en forma enfática a la Atlántida, sobre la cual es ostensible que existen por doquier innumerables tradiciones. Ved, si no, nombres extranjeros atlantes o de lenguas bárbaras, como solían decir aquellos cretinos griegos que quisieron sacrificar a Anaxágoras cuando se atrevió a sospechar que el sol era un poco más grande que la mitad del Peloponeso. Nombres, digo, traducidos al egipcio por los sacerdotes sáficos y vueltos a su significación primera por el divino Platón, para verterlos después maravillosamente al lenguaje de Ática. Ved el hilo diamantino de la tradición milenaria, desde aquellos a Solón, continuándose luego con los dos Critias y el maestro Platón. Ved, os digo, extraordinarias descripciones de botánica, geografía, zoología, mineralogía, política, religión, costumbres, etcétera, etcétera, de los atlantes. Ved también con ojos de águila rebelde veladas alusiones a los primeros reyes divinos de aquel viejo país antediluviano, a las que tantas referencias tienen asimismo el paganismo mediterráneo y los textos sagrados del mundo oriental. Reyes sublimes de los que estos otros apuntes asombrosos de Diodoro Sículo, que aún nos quedan por estudiar con detallada cuenta. Ved, en fin, y esto es lo más interesante, el mismo sacrificio de la vaca sagrada, característico de los brahmanes, los hebreos, los mahometanos, los gentiles europeos y millares de otros pueblos. Es incuestionable que nuestro celebérrimo e indestructible circo taurino, en el fondo, no es sino una supervivencia ancestral antiquísima de aquella fiesta de sacrificio atlante, cuya descripción se encuentra todavía en muchos libros secretos. Son en realidad muchas las leyendas existentes en el mundo sobre aquellos toros sueltos en el templo de Neptuno, animales a los que no se les rendían brutalmente como hoy, con picas y espadas, sino con lazos y otras artes de clásica tauromaquia. Vencida ya en el ruedo sacro, la simbólica bestia era inmolada en honor de los dioses santos de la Atlántida, quienes, cual el propio Neptuno, habían involucionado desde el estado solar primitivo hasta convertidas en gentes de tipo lunar. El clásico arte taurómaco es ciertamente algo iniciativo y relacionado con el culto misterioso de la vaca sagrada. Ved el ruedo atlante del templo de Neptuno y el actual. Ciertamente no son sino un zodiaco viviente, en el que consternado se siente el honorable público. El iniciador o hierofante es el maestro. Los banderilleros de a pie son los compañeros. Los picadores, a su vez, los aprendices. Por ello, estos últimos van sobre el caballo, es decir,
con todo el lastre encima de su no domado cuerpo, que suele caer muerto en la brega. Los compañeros, al poner las banderillas o bastos, ya empiezan a sentirse superiores a la fiera, al ego animal, es decir, que son ya a manera de Arjuna del Bhagavad Gita, los perseguidores del enemigo secreto, mientras el maestro, con la capa de su jerarquía, o sea, con el dominio de Maya, y empuñando con su diestra la espada flamígera de la voluntad, resulta a la manera del dios Krishna de aquel viejo poema, no el perseguidor, sino el matador del yo, de la bestia, horripilante monstruo bramador, que también viese en el Camelot o Kamaloka el propio rey Artus, jefe supremo de los insignes caballeros de la mesa redonda. Es pues la resplandeciente tauromaquia atlante un arte regio profundamente significativo, por cuanto nos enseña a través de su brillante simbolismo la dura brega que debe conducirnos hasta la disolución del yo. Cualquier vistazo retrospectivo relacionado con el esoterismo taurino es indubitable que puede conducirnos a místicos descubrimientos de orden trascendental. Como hecho de actualidad inmediata, no está de más citar el profundo amor que siente el torero por su virgen. Es ostensible que a ella se entrega totalmente antes de aparecer con su traje de luces en el ruedo. Esto viene a recordarnos los misterios isiacos, el sacrificio terrible de la vaca sagrada y los cultos arcaicos de I-O, cuyos orígenes devienen solemnes desde el amanecer de la vida en nuestro planeta Tierra. Resulta patético, claro y definido, que sólo I-O, Devi Kundalini, la vaca sagrada, la Madre Divina, posee en verdad ese poder mágico serpentino que nos permite reducir a polvareda cósmica el ego animal, el toro terrible, la bestia bramadora del ruedo de la existencia. Parsifal, el torero del astral, después de la dura brega en el ruedo maravilloso de la vida, se convirtió de hecho y por derecho propio en ese casto inocente de la dramática wagneriana, anunciado por la voz del silencio entre los exquisitos esplendores del Santo Grial. Es pues la resplandeciente tauromaquia atlante un arte regio profundamente significativo, por cuanto nos enseña a través de su brillante simbolismo la dura brega que debe conducirnos hasta la disolución del yo. Y por último, nos dice nuestro venerable maestro Samael Aun Weor en su libro Endocrinología y Criminología: animal viene de la palabra ánima, alma. Con solo quitarle la letra L a la palabra animal, queda la palabra ánima o alma. El animal es un ánima. El ánima del animal es el elemental inocente y bello. El torero que asesina a la infeliz bestia comete un crimen horrible contra la gran fraternidad universal. Terminamos. En nombre de la verdad tenemos que afirmar que tal arte es antiquísimo. Ya en el templo de Neptuno de la sumergida Atlántida se realizaba el toreo.
entonces resplandecían en el ruedo los 12 signos zodiacales. Las multitudes todas contemplaban el regio arte. Allí hay un simbolismo extraordinario. Los aprendices son en realidad los picadores. Los compañeros están representados por los banderilleros. Y el maestro, que ha logrado eliminar de su naturaleza psicológica todos los defectos psicológicos, es decir, el ego animal, está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero, con sus trajes de luces maravillosas, se hinca humildemente ante su virgencita. No está de más recordar que los antiguos toreros del dios Neptuno rendían siempre culto a su madre divina. Así pues se conserva por tradición tal procedimiento, y eso hace del toreo una obra maravillosa. A Solón, continuándose luego con los dos Critias y el maestro Platón. Ved, os digo, extraordinarias descripciones de botánica, geografía, zoología, mineralogía, política, religión, costumbres, etcétera, etcétera. De el libro El Parsifal develado de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, la tauromaquia. Antes de la segunda catástrofe transalpiniana, que alteró fundamentalmente el aspecto de la corteza terrestre, existió un viejo continente que hoy yace sumergido entre las procelosas aguas del Atlántico. Quiero referirme en forma enfática a la Atlántida, sobre la cual es ostensible que existen por doquier innumerables nombres, traducidos al egipcio por los sacerdotes áificos y vueltos a su significación primera por el divino Platón, para verterlos después maravillosamente al lenguaje de Ática. Ved el hilo diamantino de la tradición milenaria desde aquellos tradiciones. Ved, si no, nombres extranjeros atlantes o de lenguas bárbaras, como solían decir aquellos cretinos griegos que quisieron sacrificar a Anaxágoras cuando se atrevió a sospechar que el sol era un poco más grande que la mitad del Peloponeso.